Hola y bienvenidos un día más a mi hogar. Hoy nos toca la limpieza profunda en la terraza. Vamos a poner en orden las flores. Vamos a limpiar todo el polvo que ha estado allí a lo largo de todo el invierno. Haremos una limpieza básica y diaria de todo el hogar. Hoy nos espera muchísima motivación, así que si os gusta este tipo de vídeos, vamos a comenzar. Sigo mi maratón de limpieza profunda en el mes de marzo. Ya estamos casi acabando el mes. Hay que poner la casa a punto antes de que llegue el Pascua, antes de que el niño empiece las vacaciones. Hoy ya he comentado, voy a hacer la limpieza profunda en la terraza, pero antes quiero poner la casa en orden. Necesito hacer una limpieza básica y diaria, todas aquellas tareas que hacemos día tras día. Hoy comienzo por la cocina. Necesito despejar el banco, necesito poner a fregar los platos, a vaciar el lavavajillas, en fin, poner todo en orden para cuando comience la limpieza profunda de la terraza no tenga que preocuparme de que aún me falta por poner la casa en orden. Y es que ya he comentado varias veces, lo que no me gusta en el tema de las limpiezas profundas es cuando se coge una área específica bien grande o bastante sucia. Tardo prácticamente todo el día en limpiar esta habitación o este espacio. El resto de la casa se queda desatendido y a mí esto pues como que no me gusta. Tengo la sensación de que he hecho mucho trabajo, he limpiado la zona concreta, pero cuando empiezo a caminar por casa y ver el resto de las habitaciones sin ordenar, pues como que no me siento que he acabado el trabajo 100%. Muchas veces cuando hago limpieza profunda en una zona y veo que no la voy a acabar en un día completo, dejo la última hora antes de ir a por Ismael para ordenar toda la casa, para ordenar el resto de las habitaciones. El tema de rutina de limpieza diaria a mí me lleva alrededor de una hora, dependiendo del estado de la casa, pero el hecho de recoger las cosas que no están en su lugar, limpiar el polvo, aspirar y fregar el suelo, desinfectar el cuarto de baño, todo esto pues me lleva alrededor de una hora. Así que cuando tengo una limpieza profunda, bien sea comienzo por aquella zona que está para limpiar en profundidad y dejo una hora para acabar después la rutina de limpieza diaria, o bien hago al revés, de lo contrario, como a día de hoy. Primero necesito poner en orden mi casa y después ya pasamos a la terraza. Otro de los factores que no quiero comenzar directamente por la terraza es que actualmente está pegando muchísimo sol en aquella zona, hace muchísimo calor, así que dije, pues mira, comienzo primero por dentro y después ya limpiaré desde fuera. Bien, pues en el tema de la cocina, aquí siempre es lo básico, lo típico: recoger el banco, todo lo que hay encima, despejar el lavavajillas, porque por la noche ya pongo un lavavajillas a correr, despejar el lavavajillas, llenarlo de nuevo de aquellos platos, tazas, tazones que hemos gastado a lo largo de esta mañana para el desayuno, y fregar las sartenes. Y esas son las tareas diarias dentro de la cocina a lo largo de la semana. Una vez por semana hago una limpieza medio profunda de la cocina. Quiere decir, limpio el microondas, limpio la cafetera, limpio también la cocina de inducción en profundidad, ordeno algún que otro cajón si hace falta y así mantengo la limpieza de la cocina al dedillo a lo largo de la semana. Sí que es verdad, una vez al mes hago una limpieza más profunda y una vez a la temporada hago una limpieza total de la cocina, inclusive todos los cajones, inclusive la zona abajo de fregadero, limpio las sartenes, limpio las sillas, limpio las fundas de las sillas. Esta limpieza tan profunda la hago una vez por temporada y la semana que viene esto es lo que me toca dentro de la cocina. Dentro del tema de la limpieza profunda que tengo programada para este mes, antes de que empiece Pascua, no solamente tengo que limpiar en profundidad la cocina, inclusive los ventanales, también quiero poner el orden en la despensa. Hace poquito hicimos una limpieza y organización profunda en la despensa. Aún así quiero reorganizar un poquito unas cuantas cosas. Semana pasada estuvimos enfermos, la zona de
los medicamentos que tengo en la despensa, pues hay que volverla a revisar, todo aquello que está caducado, tirarlo, en fin. Otra de las cosas que tengo programada para la semana que viene es hacer limpieza profunda en el frigorífico y en el congelador. Básicamente semana que viene me espera un duro trabajo. Sé que en un día no lo podré acabar, así que voy a intentar repartir todas estas tareas de limpieza profunda a lo largo de la semana. Bien, pues ya tengo la cocina limpia, aún no voy a fregar el suelo. Todo esto ya lo haré cuando recoja y limpia todas las habitaciones, lo haré de un tirón. Ahora mismo pues voy a recoger el salón. Anoche estuve planchando hasta bien tarde, no recogí las cosas, no repartí las prendas por los armarios, todo esto lo hago a día de hoy. En el tema del salón sacudo la alfombra, hoy no la voy a poner a lavar porque la lavé ayer, al igual como ayer lavé la funda del sofá, así que simplemente sacudo la alfombra, la aparto para poder fregar bien. Y en el tema de la funda del sofá simplemente la sacudo por si hay algunas migajas, alguna suciedad, y pues devuelvo las cojines y la manta a su sitio. Hoy también quiero limpiar el televisor, más bien el polvo del televisor, de las estanterías. Esto no lo hago todos los días, solamente lo hago más o menos una vez por semana. La pantalla la limpio con el spray limpiador para las pantallas de televisor y el ordenador. Y las estanterías las estoy limpiando con el multiusos casero. Viene unos 200 mililitros de agua, unos 100 mililitros de alcohol de limpieza, cáscara de mandarina, naranja o cáscara de limón, incluso a veces pongo el romero. Todo esto lo dejo reposar en un lugar oscuro alrededor de unas 24 horas. Después simplemente paso por colador el líquido y tengo un multiusos casero perfecto para limpiar cualquier superficie, que no solamente limpia y desinfecta, sino también ambienta el hogar. También una vez por semana limpio el espejo que tenemos aquí prácticamente en la entrada. Aquí estoy gastando un limpiador para los cristales. Este es de marca Carrefour. Limpio los cristales siempre con el papel de la cocina. Me gusta muchísimo más así. Sí que es verdad, hay chicas que gastan los trapos para limpiar los espejos, los cristales. Yo por mi parte me gusta mucho gastar el papel de la cocina. Ahora voy a limpiar el comedero de los gatos. De normal lo pongo a limpiar en lavavajillas, pero como ya lo tenía lleno y lo puse a correr, pues voy a limpiarlo a mano. Utilizo el agua caliente y solo un poquito de Fairy. Lo enjuago todo muy bien para que no queden restos del detergente. Y ahora ya paso al dormitorio. Aquí tengo que recoger unas cuantas cositas que estaban encima de la cama. Por cierto, chicas, fijaros la preciosidad de colcha que tengo ahora. Pues está llegando el pedido de Temu. Próximamente os quiero enseñar todas las cositas que pedí de Temu. Ya sabéis, siendo influencer, el Temu proporciona unos cuantos descuentos muy irresistibles para los seguidores del canal. Y bueno, de momento ya he podido estrenar la colcha y también pudimos montar una silla que pedí para el escritorio. Todo esto os enseñaré próximamente en alguno de los vídeos, todo el tema de descuentos y los artículos que he elegido. Hoy simplemente voy a arreglar un poquito la colcha que ya la tenía puesta desde esta mañana. Guardé la colcha antigua abajo de la cama y ahora simplemente voy a limpiar un poquito el polvo en esta zona. Aquí sí que es verdad, en el dormitorio limpio el polvo diariamente. El suelo, aspirar y fregar, como dije, lo voy a dejar para después. Pasamos en la zona de cuarto de baño. Aquí la limpieza básica y diaria incluye limpiar los espejos. Siempre se me quedan sucios todos los días. Sucios, digamos, no, como que las gotitas que caen cuando estás cepillándote los dientes o lavando la cara. Estoy echando la culpa a los chicos. Y bueno, en el tema de lavamanos simplemente voy a rociar el líquido desinfectante para los baños. Y en el tema de los espejos voy a limpiar este espejo que está encima del lavabo y el espejo que tenemos en el mueble del cuarto de baño. En el tema de sanitario también se limpia y desinfecta diariamente. Me gusta mucho utilizar los productos de marca serie. Esta semana no pude ir al supermercado para comprar esta marca en concreto. Pasé por Aldi y compré pues otra marca, la estoy testando ahora mismo. De momento no sé qué opinar respecto a este tipo de
productos. Sé que Asebi me funciona súper bien, al igual, por ejemplo, como el Sanitol me gusta muchísimo en el tema de limpiar el cuarto de baño. Y una vez están recogidas y limpias todas las habitaciones, simplemente voy a pasar la aspiradora y hoy sí que es verdad, voy a fregar el suelo con el mocho. De normal diariamente solamente paso la mopa eléctrica, que es la que aspira y friega a la vez, y 1 o 2 veces a la semana friego el suelo. Estoy gastando el sistema de fregado de Vileda, que me súper encanta, por cierto, chicas. Me lo trajeron hace meses para una reseña en Instagram. Sí, y estoy súper satisfecha con este sistema de fregado. Desde que estoy gastando Vileda no gasto ningún otro mocho. Sí que es verdad, gasto el mocho normal y recurrente para limpiar la terraza, para limpiar el balcón o la escalera, pero dentro de casa pues gasto la fregona de Vileda. A la hora de fregar el suelo, hasta ahora estuve gastando lejía para poder desinfectar, pero creo que Ana, una de las seguidoras, me ha comentado que no es bueno para los gatos porque ya que pisan el suelo fregado, después lamen las patas y pues pueden intoxicarse. Actualmente, hoy, voy a fregar solamente con agua caliente. No sé qué producto podría gastar para poder limpiar el suelo y desinfectarlo y que sea bien para ellos, que no sea tóxico. Si alguna sabe algún producto que pueda servirme bien para esta cosa, pues por favor dejadmelo saber en los comentarios. Una vez limpio y seco el suelo, devuelvo la mesa y la alfombra al salón y ya está. En cuestión de 1 hora tenemos la casa limpia y recogida. Aquí está el resultado. Ok, vayamos a la zona a limpiar el desastre. Vamos a ver. Muchas cosas que limpiar, muchas cosas que ordenar. Esta zona de aquí. Las flores que tenía al principio de invierno se han marchitado todas. Todo esto hay que retirar. El árbol de dinero lo quiero trasplantar, estamos en primavera, estará el momento justo para darle un poco más de vida. Necesita una maceta más grande. En la estantería, desastre también. Tengo aquí una caja por retirar. El pienso de los gatos y la tierra se han acabado. He dejado aquí las bolsas, hay que retirarlas. Esto, fijaros. Todo esto se cae desde aquí, que es el aseo de los gatos. Sí, Cosca. ¿Quién ha hecho todo este desastre? ¿Qué hacemos con ello? Ok, todo esto hay que limpiar. Aquí tengo una telaraña, no sé si se nota. La barandilla no sé si limpiarla porque próximamente va a llover. ¿Seguimos, Cosca? Sí. La estantería de las flores. Tengo aquí los jacintos de este año que están esperando su momento para marchitarse y guardarlos. Tienen que quedarse así hasta que se marchitan las hojas. Y esto es aproximadamente 1 mes. Tengo que guardar el secador de la ropa. Todo esto lo hemos sacado anoche porque tuvimos el problema con el lavavajillas, perdón, la lavadora. El tubo que está ahí del desagüe se había soltado y mientras que se estaba lavando la ropa se caía todo el agua por aquí. Así que tuvimos que apartarlo todo, limpiamos por detrás, metimos el tubo. Hay que ordenar toda esta zona. Este es el macetero que voy a gastar para el árbol de dinero, es más grande que el que teníamos. Por aquí la lavanda que puse otro día está. Sí, el macetero ya está seco, así que puedo regarlas. Otra tarea muy importante, no sé si se aprecia por la cámara, la voy a dejar aquí.
¿Veis todo este polvillo amarillo? Esto es el polen. Mi marido últimas noches estaba tosiendo mucho, se despertaba con los ojos hinchados. Creo que empieza a tener alergia, así que lo importante a día de hoy es ordenar toda esta zona, ordenar la zona de ahí y tirar las cosas que ya no sirven, limpiar el mueble, limpiar el ventanal y poco más. No voy a hacer mucha cosa en mucha profundidad. Por cierto, por ahí pasan muchos motos, vivimos prácticamente en la montaña y por ahí hay unas rutas muy bonitas para ir con la moto. No voy a limpiar todo en profundidad porque en 2 días marca agua y tampoco es el plan limpiar la barandilla súper bien y que vuelva a caer tierra, así que de momento lo más mínimo. Otra cosa que necesita cuidado es la entrada. Otra vez tú. Ah, vale, me está pidiendo la comida, Cosca, ¿sí? Ahora espera que cuente y te doy la comida. La entrada que hay que limpiar, fijaros todo esto. Hay que aspirar y el ventanal, por cierto, aún tiene el dibujo de Navidad. Así que eso, Cosca. Vamos a poner la comida, ¿vale? Иди сюда. A comer. Pasamos ya a la limpieza profunda de la terraza. Comentar que la última vez que limpié la terraza en profundidad fue a finales de otoño. Prácticamente no, todo el invierno la terraza ha estado así como está, sin tocar. Tuvimos un invierno bastante raro, habían días de mucho calor, habían días, incluso semanas de mucha lluvia. Ahora mismo la terraza necesita una limpieza profunda, sí o sí. Estamos entrando ya en primavera, empieza a hacer muchísimo calor y aunque aún habrán días de lluvia, necesito poner por lo menos el orden mínimo dentro de la terraza. Ya os comenté que hace muchísimo calor en estas zonas, sobre todo en la zona donde tengo pues la estantería, donde tengo la casita de los gatos y pues nada. Por otra parte, allí abajo tenemos un árbol que está sacando muchísimo polen. Mientras que estaba limpiando me daba cuenta de que todo el trapo se quedaba amarillo. Tuve que cambiar los trapos varias veces a la hora de limpieza de la terraza. La casita que la barnicé en finales de primavera también está sucia, la he limpiado y me he dado cuenta que el barnizado que le he puesto es bastante áspero. Básicamente no es una superficie alacada que resbala, por lo cual creo que en primavera o verano le pondré un poquito de laca o barniz alacado, se dice así. No sé, necesito poner esta superficie más lisa para poder limpiar, que no sea tan áspera. Bien, pues estos jacintos que tienen que esperar su tiempo para marchitarse, lo dejo también aquí en la estantería. Suelo guardar los bulbos de los jacintos comprados de un año para otro. El año siguiente las volveré a trasplantar. El procedimiento de guardar los bulbos es el siguiente. Una vez se marchita la flor, no la vamos a cortar. Tenemos que esperar a que se marchiten también las hojas. Una vez marchitadas y todas secas, sacamos los bulbos de la tierra, quitamos bien la tierra y bulbo por bulbo lo envolvemos en el papel de periódico y lo dejamos así en un sitio fresco y oscuro hasta mitades de noviembre, comienzo de diciembre. En estas fechas sacamos los bulbos, los volvemos a plantar y sacamos en un lugar bastante fresquito, y a los comienzos de febrero ya tenemos nuestros jacintos y pues podemos disfrutar de nuevo de una flor bien bonita. En el tema de Kalanchoe,
ya he leído en los comentarios que es una planta que no le gusta encharcarse, pero aún así quiero comentar, me gusta mucho el calanjué, me aguanta súper bien en la época de finales de verano y todo el otoño súper bien, pero ya al principio de invierno y sobre todo en primavera coge una especie de plaga que ya he intentado quitarla de mil y una manera y no lo he conseguido. Antiguamente, o sea, hace años, tiraba las plantas de calanjué que no la podía recuperar, compraba nuevas. Este año no sé lo que voy a hacer. De momento los he dejado en la estantería en una cuarentena a ver si se recuperan sin tener que tocarlas. Y bueno, veremos a ver qué tal va la cosa con el tema de calanjué. Es una planta que me gusta mucho, pero suelo tener problemas con ella. La terraza está en el exterior, vivimos prácticamente en la montaña. El árbol que está ahí al lado pues también da muchos moscas, mosquitos y pues no sé, no se encuentra muy bien el calanjué en este tipo de zona. Bien, pues prácticamente está todo recogido, ya he retirado el polen del ventanal. Ahora voy a barrer y fregar. Tuve que cambiar el agua de fregar varias veces. El agua estaba verde amarillento. Se nota el polen. El polen estaba en todos los sitios. Tuve que fregar también varias veces esta zona. Próxima limpieza profunda aquí en la terraza va a ser ya a finales de abril, cuando todos los árboles sacan las hojas, cuando por fin se acaba el tema del polen. Ahí sí que es verdad, voy a limpiar la barandilla, voy a limpiar también las juntas del suelo, las ventanas. Hace 2 semanas hice la limpieza profunda en la lavadora, limpié los filtros de la secadora y bueno, hoy simplemente hacemos una limpieza medio profunda. Voy a poner a lavar los cojines que tienen que ir en el mueble. Ahora mismo empezamos a salir a la terraza para disfrutar del solecito y pues me gustaría empezarla a decorar, pero habiendo polen pues como que no me arriesgo mucho. Aún así voy a lavar los cojines para poder disfrutar por lo menos aquellos días que salimos a la terraza a respirar el aire fresco o a merendar con mi hijo. Mi marido sí que es verdad, actualmente con esta temporada no puede salir a la terraza. Y ahora sí, una vez limpia más o menos esta zona, voy a poner a trasplantar el árbol de dinero. Y este árbol lo hemos comprado cuando vinimos a vivir juntos. Este árbol ya tiene 11 años, sí que es verdad, no es un árbol demasiado grande, pero está ahí, está estable. Va a ser verdad el tema de dinero y el árbol de dinero, no sé, dicen que trae suerte. El macetero que estoy limpiando ahora, aquí dentro, estaba plantada la Monstera, que también la hemos comprado, pero cuando mudamos a este piso hace 3 años. Y chicas, pues intenté sacar la Monstera, intenté sacar esta planta que también parecía marchita y me di cuenta que estaban vivas las dos, ambas, pero estaban así un poco como que pochas. No sé si es porque este invierno hacía muchísimo frío y pues estaban medio invernando. De todas maneras, las raíces de la Monstera y de la otra planta las voy a trasplantar, les voy a poner la tierra fresca y a ver si me sobreviven. La Monstera sí que la voy a pasar dentro de casa. El año pasado me ha sobrevivido súper bien todas las épocas aquí en exterior, pero este año, desgraciadamente, no ha podido superar las bajas temperaturas. Bien, pues voy a vaciar el macetero y voy a trasplantar el árbol de dinero. Lo único que no he contado bien y creo que me estoy quedando muy poca tierra. De momento voy a poner la poca tierra que tengo y esta misma tarde tendré que ir al supermercado a comprar más tierra para este árbol. De momento se va a quedar así. Y ya sabéis que me súper encanta el tema de las flores, el tema de las macetas. Sí que es verdad, solamente hay 2 plantas que han sobrevivido todo este paso de tiempo. Está este árbol de dinero y está la Monstera que tengo dentro. Estoy muy orgullosa. Para mí tener las plantas que tienen muchos años es como, no sé, como crear un bonsái. Estoy muy contenta por estas plantas. Ojalá que el resto de las macetas pudieran sobrevivir tanto tiempo. El tema
De Kalanchoe pues va a ser que no. Tuve también una planta, una palmera, de hecho varias palmeras. Creo que las que me seguís desde el principio os acordáis, todas estas palmeras que tuve no han sobrevivido por varias razones. Primero porque había demasiada humedad en mi piso. Segundo porque tengo gatos y la estaban comiendo, vamos, muy rápidamente sacaba una hoja nueva la palmera y los gatos pues la ponían a comer. Yo sí que es verdad, compro la hierba para los gatos para que puedan pulgar, pero no sé, les llamaba mucha atención la palmera. Yo una vez entré en internet y leí que las palmeras no son muy buenas para que las coman los gatos, así que cuando ya las tenía bastante en mal estado, simplemente las regalé a mi hermana. Dije, mira, para ti. Y por cierto, en su casa crecen bastante bien, se nota que no tienen gatos. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know one single thing that I haven't done to make you notice me. Let me... Ok, chicas, vamos a ver el resultado de la limpieza. Mix, ¿te gusta, verdad? Sí, lo hemos hecho muy bien. Vayamos a verlo. Parece que aquí en la terraza hay muchísimo más espacio de antes. Ok, pues la zona de ventanal está limpia, todo estaba amarillo. Sí, sí, Mix, sí. El mueble también ya está limpio. Las flores que están en la cuarentena, que es el Kalanchoe, estará aquí. A falta de regarlo, tengo aquí otra plantita de Kalanchoe que es más pequeñita. He dejado las flores artificiales aquí en esta zona. Aquí están los cactus, la zona de las pinzas para tender y cosas variadas de jardinería. Aquí en la estantería todo limpio, todo despejado. Otras flores que están por marchitarse y para resguardarlas estarán en esta zona. Sí, Mix. En el arenero de los gatos he puesto la alfombrilla para que no ensucien tanto. Y bueno, está todo muchísimo más estético, sí. Lo único que me queda es regar las flores y estas, y nada, devolver aquí lo que es el cesto de la ropa. Y cuando se acaban de lavarse los cojines que están para el mueble, los seco y los dejo ahí. Mix. Gordi. ¿Qué? ¿Vamos a regar? Vamos a regar. Beneath the starlit sky, our love secret lies. Y hoy por hoy las tareas de limpieza están todas hechas. La casa está limpia, recogida. La terraza está limpia. Las flores están regadas. Todo está muy bien. He acabado el trabajo en tiempo récord, sin agobiarme, muy satisfecha por todo lo que he hecho, con esta sensación de hacer la limpieza profunda y mantener la casa limpia. Puedo ir tranquila a recoger a mi hijo. Esta tarde vamos a disfrutar de un hogar limpio y despejado. Bien, chicas, hoy por hoy voy a despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Muchísimas gracias por acompañarme a día de hoy. Agradezco como siempre cada like, cada comentario, cada hype. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya motivado, que os haya hecho una buena compañía. Si es así, dejádmelo saber en los comentarios. Yo como siempre no me despido para mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo.